Seguimos hablando del crimen de Fernando y por supuesto a lo largo de toda esta semana hemos hablado de la violencia en los jóvenes, también de la responsabilidad por parte de los adultos, de la noche, de qué pasa con los chicos, con el consumo de alcohol, cuán responsables son los adultos, en este caso registrado puertas afuera de un boliche, pero igualmente no podemos olvidar aquellas imágenes de los agentes de seguridad, de los patobicas, sacando a quienes habían iniciado un roce en realidad con Fernando y sus amigos. Bueno, los sacan del boliche y lamentablemente Fernando queda solo con esta patota y encuentra la muerte. Oscar Castellucci es el padre de Martín, un joven que en el año 2006 murió producto de una golpiza que le dio un patobica en un boliche en Lanús. A partir de allí, por supuesto, buscó justicia para su hijo y principalmente se puso en el lugar del resto de los padres también para que esto no se repitiera. Oscar ya está en contacto con nosotros porque él lleva adelante una fundación. Oscar, buen día. Agostina Scioli lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Agostina. Bueno, estimo, Oscar, cada vez que suceden estos hechos, la imagen de Martín, en tu caso vos lo viviste en carne propia, en primera persona, ayer, escuchando también a la madre, al padre de Fernando, esos momentos de dolor que te remontan al año 2006 y a partir de allí vos comenzaste con esta lucha. Sí, sentí una vez más el mismo dolor. Cosa que me pasa cada vez que se repite alguna de estas tragedias, ¿no? Porque además tengo el problema, te diría, de poder entender en profundidad cuál es ese dolor que puede sentirlo solamente quien lo vivió. Si no, es muy difícil imaginarse, y yo veía el dolor en la cara de la mamá y del papá de Fernando. Lo mismo que habíamos vivido nosotros, lo que nos llevó a ponernos en marcha para tratar de modificar esa situación, ¿no? Eso siempre digo que esto es una cuestión de buscar justicia, de encontrar un objetivo que te permita vivir. Es muy difícil hacerlo. Después de esa circunstancia no te tenés que dejar caer y bueno, plantearte un objetivo, que en el caso nuestro fue crear una asociación civil y tratar de ayudar a otros que pasaban por la misma situación, pero fundamentalmente hacer algo por la prevención, para que esto no suceda. Por eso impulsamos una ley, la sanción de una ley, que fue la 26.370, y ponernos objetivos que nos permitieran caminar hacia adelante, vivir. Si vos te quedás solo con una mirada, digamos, muy lineal de lo que sucede, se hace realmente muy complicado, porque si vos ves en lo que pasó con Fernando solamente la acción de unos muchachos y de unos rugbyers, ves solamente una parte y no puedes llegar a entender un poco la causa de lo que provoca esto, que es que vivimos en una sociedad muy marcada por la violencia y en la que todos tenemos un alto grado de responsabilidad. Oscar, en lo que pasa. Creo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, básicamente. eso te iba a preguntar, ¿qué lectura haces vos del caso de Fernando? Es decir, ¿analizás también las responsabilidades de quienes los sacan a los violentos del boliche y lo dejan solo a Fernando enfrentando esa situación? ¿Qué análisis haces para con el dueño también de ese boliche, con las autoridades locales? Mira, es buena, digamos, la pregunta que me haces, porque yo creo que la responsabilidad empieza por ahí. Por un lado tiene que quedar claro que hay unos asesinos materiales que deben ser condenados por la barbaridad que hicieron. Que esa es la primera reparación que merece tener la familia de Fernando y que merece la memoria de Fernando. Pero si te quedás en eso, te quedás en una parte, o sea, probablemente si los condenan y si los meten presos como debería ser, ellos no lo harán, pero hay un sistema que repite esto. Y están todas esas alternativas que vos me mencionás. Acá hay corresponsabilidad de la sociedad que empieza por cada uno de nosotros, que involucra a los padres, que involucra a los dueños del boliche y que involucra al Estado. Esto no fue una desgracia, como dijo algún funcionario por ahí que pasó. Esto pasó porque iba a pasar, como pasó en otras oportunidades y como desgraciadamente volverá a pasar si no se toma esto en serio, más allá de los discursos y de las situaciones dolorosas.
Si el personal que estaba en el boliche, si el boliche hubiese funcionado, ahora está empezando a aparecer un poco la información de sus irregularidades de funcionamiento, que estaba habilitado, yo creo, para 500 personas y había 4.000. Si el personal de controladores no estaba capacitado, si no estaba habilitado, procedieron yo como parte de la actividad de la asociación y de la aplicación de la ley, fui durante un tiempo director del centro de formación de controladores que exige la ley, y bueno, una de las cosas que se explica en ese curso es que frente a un conflicto interno, vos lo que no debés hacer, exactamente no debés hacer, es sacar a las dos partes a la calle porque sucede lo que sucedió con Fernando. Claro. Entonces hay un montón de cuestiones, hay un Estado municipal que no controla, hay una ambulancia que no llega. Entonces, si vos te quedás solamente, no es una anécdota, porque es una tragedia, en el tema de los 10 pibes y de los rugbyers, te perdés la posibilidad de ver todo este otro conjunto que te involucra a vos. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y ver cómo en cada palabra, en cada gesto, construimos una sociedad violenta que después explota en estas situaciones. Si vos no ves el conjunto, no puedes llegar, no puedes ni siquiera intentar una solución. Claro. Oscar, ¿cambió algo desde el año 2006? ¿Vos ves algún cambio, tanto en las autoridades como hasta en la conducta de los jóvenes, en las exigencias que se le hacen a los dueños de los boliches en este caso? Mira, hubo avances y retrocesos. Cuando se sancionó la ley, se avanzó, se reglamentó, se instrumentó, no todo lo que debiera. Te hago un cuadro de situaciones, una ley a la cual las provincias tienen que adherir, porque es una ley de materia federal. De las 24 jurisdicciones adhirieron 10, 14 no, y de las que adhirieron hay un desarrollo muy incompleto. Se había avanzado. También tengo que decir que en los últimos 3, 4 años, lo poco que se había avanzado se retrocedió, hoy estamos casi en cero nuevamente, pero por lo menos veo alguna disposición de las autoridades actuales de volver a retomar el tema. Antes de que sucediera esta tragedia, nos volvieron a convocar como asociación del área de derechos humanos de la provincia y del Ministerio de Seguridad para volver a trabajar en conjunto, que esta es la única alternativa que hay, construir políticas públicas donde la comunidad trabaje con los funcionarios para buscar respuestas de fondo y profundas que no sean, digamos, estas que te generan estas conmociones terribles, como la que provoca la muerte de Fernando y en su momento la de Martín. Claro. La ley sancionada justamente lo que implica es un control de los patobicas, ¿no? Un registro y que sean sometidos a capacitaciones y recordarnos un poco la ley y saber si bien fue sancionada, si se aplica. Sí, bueno, la ley regula la actividad de lo que se llama control de admisión y permanencia, que es lo que se conoce como patobicas, regula a los empresarios y a los trabajadores, establece una serie de normas que implican la presencia activa del Estado en la habilitación de los trabajadores y en su capacitación. Claro. Me parece que eso ha sido un paso muy importante, la sanción de la ley, la creación de las instituciones. Lo que pasa es que trabajás con un mundo, el de la nocturnidad, que es muy complicado, es un mundo mayoritariamente clandestino. Vamos al caso de Lebric, del caso de Villa Gesell, un boliche que está habilitado para 500 personas y tiene 4.000, pero a su vez, cuando paga impuestos, paga por menos de 500. Quiere decir que eso genera una masa económica muy grande, que es después lo que se mueve en coimas y en intereses que hay detrás de los boliches, por eso son intocables. Por eso es muy difícil mover desde el Estado, porque tenés que tener una decisión política muy fuerte, una convicción política muy fuerte para ir contra intereses muy grandes como los que involucran a la noche. Es una gran industria la de la noche, que no se la visualiza, que es clandestina, pero que tiene recursos muy grandes e intereses muy grandes detrás de esos recursos. Oscar, ayer veíamos a la madre de Fernando, sumamente dolorida, por supuesto, decía, estoy muerta en vida. La pregunta, y si se quiere, como un padre que pasó por la misma situación hace ya varios años y como vos decías, encontraste, si se quiere, consuelo en armar una fundación para luchar y tratar de que esto no se repitiera. Pero ¿qué consejo, qué frase
le puedes dar a los padres de Fernando, principalmente a esa madre totalmente destruida, pidiendo justicia? Mirá, lo que le digo a todos los papás, yo los voy a ir a ver, a los papás, no quise ir hasta ahora, somos vecinos. Ah. Somos vecinos, exactamente. Están cerca, sí, claro. Sí, vivimos a poco más de una cuadra. Lo que pasa es que viste que en esta ciudad inmensa, vivir una cuadra te hace ajeno, nos habremos cruzado infinidad de veces, voy a ir a verlo, quiero dejar un poco pasar, porque precisamente sé lo que son los primeros días, sobre todo con este tumulto de las movilizaciones. No solo para llevarle mi solidaridad, sino para transmitirle mi experiencia, nuestra experiencia como familia, en la medida que pueda servirle. Yo el primer consejo que doy siempre es no centrarse como un objetivo en exclusivamente la condena de lo que es el Poder Judicial, porque es muy frustrante. Claro. Tenés que plantearte otros objetivos diferentes. Es frustrante porque lleva tiempo, claro, porque la condena nunca va a ser lo que vos querés que sea, porque cuando se produce la condena después vienen las apelaciones, entras en un laberinto de muchísimo tiempo. Y después cuando se aplican las sanciones que tienen que aplicarse, las condenas se cumplen en un medio que es el servicio penitenciario, que de ninguna manera mejora ni favorece la reinserción social. El que entra en general sale peor de lo que entra. Y además nunca cumple la condena cualquiera que fuere porque terminan antes. Entonces es terriblemente frustrante ese camino que tenés que recorrer, que es necesario recorrer porque la condena judicial es la reparación mínima que mereces como familia, pero que tenés que poner tu mirada un poco más allá. Claro. Para poder salir, porque si no entrás un laberinto, lo recorres, salís de ese laberinto y salís con las manos vacías. Salís con las manos vacías porque la reparación básica, que es tener a tu hijo, no lo recuperas más, y tener una satisfacción de lo judicial tampoco lo conseguís, ni eso te llena. Entonces tenés que buscar otras cosas que te alienten y te ayuden a seguir viviendo, que es lo necesario. Y yo creo que ellos ya empiezan a vislumbrar y tienen en claro, como todos los papás que pasan por esta situación, que quieren que esta situación no se repita con otros. Ese es el primer paso, que después tenés que darle algún contenido y que después la vida te va a indicar y tu experiencia. A nosotros nos ayudaron muchísimo otras familias que se acercaron, por eso repetimos este gesto, y después vos le das forma a ese camino y lo enderezás para donde vos quieras. Pero claro, nunca quedarte con lo judicial, ni con la conmoción que te generan estas movilizaciones que hubo también en el caso de Martín, porque después en un momento pasan los días y te quedas solo. Se terminan. Y tenés que aprender a vivir solo, sin tu ser querido. Claro, claro. Estimo, digo, claro, es todo un proceso en el que se atraviesan distintas etapas, ¿no? Desde la tristeza, la bronca, angustia, sensación de no poder seguir adelante, de estar muerto en vida, como decía ayer la mamá de Fernando, ¿no? Es todo un proceso largo, muy largo. Es un proceso que no tiene final. El duelo no acaba nunca. El dolor lo llevas toda tu vida, lo que tenés que aprender es a convivir con ese dolor. Yo siempre hay una frase que utilizo que es: la pérdida de un hijo es una amputación para la cual no hay prótesis. O sea, tenés que acostumbrarte a vivir de esa manera y a darle un sentido a tu vida que cada uno después... Esto es una experiencia muy personal. Después cada uno encuentra ese camino. En el caso nuestro fue, bueno, pensar que mantener viva la memoria de Martín, hacer todos los días algo para que esto no se repita, aunque también quien escucha puede pensar que es frustrante, ¿no? Porque nosotros hace 13 años que trabajamos y si querés tuvimos más retrocesos que avances, sí, pero también de esa manera se construye una sociedad diferente, ¿no? Si cada uno abandona su responsabilidad porque cree que no se puede hacer nada, te rendís frente a esto y entonces te vas a tener que acostumbrar a la muerte de Martín, a la muerte de Fernando, a la muerte de las chicas de Beara, a la muerte de los chicos de Time Warp, a la muerte de los 194 víctimas de Cromañón, y no tenemos que acostumbrarnos a eso, tenemos que buscar caminos para que esas cosas no se repitan. Eso es parte de responsabilidad nuestra también. Totalmente. Y en cuanto a la juventud, digo, a la juventud hoy, y quitando ya las responsabilidades de las que hablamos en cuanto al Estado, en cuanto a los empresarios de la noche, en cuanto a la presencia policial, en este caso puntual, porque el caso de Martín fue distinto, fue un patovica quien le quitó la vida y después hubo dos policías que lo único que hicieron fueron correrlo de la entrada del boliche.
consecuentemente no asumieron el rol que debían asumir. Pero en este caso hay involucrados también chicos de prácticamente la misma edad de Fernando. Digo, ¿qué análisis haces en cuanto a cómo se encuentra hoy la juventud? ¿Qué valoración hace de la vida del otro? ¿Qué pasa con el consumo de alcohol? Con estas vacaciones de grupos de amigos que en muchos casos van a descontrolar y se encuentran que no hay límites de ningún tipo. Mira, Agostina, vivimos en una sociedad que cada vez se deshumaniza más. Una sociedad en la cual el lucro cada vez es más importante que la vida, y eso te lleva a un modo de vida que los jóvenes reproducen. Muchos se horrorizan de la vida de los jóvenes. Los jóvenes no se crían solos, ¿eh? No viven en una burbuja en la sociedad. Viven en la sociedad que construimos con cada palabra y con cada gesto de todos los días. A muchos les gusta, digamos, imputarle la responsabilidad a la juventud, que yo siempre digo, es me miro en un espejo, me veo yo, no me gusta y busco algún responsable. Los chicos viven en una sociedad, o sea, está muy bien que nos horroricemos, sería terrible que no nos horroricemos por esto que pasó, que nos sensibilicemos, pero vos aludías al tema de, por ejemplo, del consumo de alcohol y el estímulo que se hace, no del consumo de alcohol, que no es dañino si se lo toma de una mirada alimentaria. El problema es cuando se usa farmacológicamente, claro, para alterar tu estado. Y esto sí, hay una sociedad que propende y lo ve de manera estimulante, lo vemos todos los días. Se ha decuplicado el consumo de cerveza, se ha bajado la edad de consumo de alcohol en los chicos, porque hay estrategias de marketing de las empresas, de esas empresas maravillosas que nos hablan de cosas tan lindas y de jóvenes tan simpáticos, que los inducen a tomar alcohol, empezando por la cerveza, luego derivan en otras, luego va al uso farmacológico. Los chicos no venden alcohol ni lo fabrican, son los adultos y es parte de un negocio. Entonces me parece bueno que miremos como adultos aquello que estamos haciendo con nuestros propios hijos, que no nos horroricemos después de los resultados. Lo que han hecho estos 10 chicos no tiene que ver también con su permanencia. Obviamente no todos son así, no hay que generalizar, con un mundo del deporte que es el rugby, que está inserto en una sociedad violenta, que están insertos en familias que le dan una determinada educación, que están insertos en un contexto que los hace ser de determinada manera, y cuando los hace ser de determinada manera y explota esa violencia, entonces los condenamos y creemos que hay que separarlos de la sociedad. Claro. Tienen que ser separados porque esa va a ser la condena que van a recibir por el homicidio. Pero también miremos a nosotros, no miremos solamente el ombligo. Nosotros tenemos una frase, tenemos un programa de radio con la asociación que se llama No mires para otro lado, que para mí es una síntesis de lo que nosotros proponemos, ¿no? Claro. No mirar para otro lado, involucrarte, ve lo que pasa, entendelo, porque es la única forma de modificarlo, y creo que en esa modificación el Estado tiene un rol indelegable. Si nosotros no miramos y no vemos el rol del Estado en esto, estamos, pero lejísimos de la solución. Lo que ha pasado con Fernando, lo que pasó con Martín, es el emergente de un contexto que construimos todos los días. Entonces, yo soy docente, me acabo de retirar de la docencia, he sido más de 40 años docente, y tengo muy en claro cuál es mi responsabilidad como adulto cuando me he parado cada día frente a mis alumnos, cuáles eran mis palabras y cuáles mis gestos. Tal cual. Porque yo siento que tuve siempre una gran responsabilidad que todos deberíamos sentir frente a los jóvenes. Totalmente. Oscar, muchas gracias por estos minutos, gracias por tu mensaje y principalmente gracias por tu compromiso a pesar del dolor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos aquí en Argentina en Vivo con más información.